Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar acerca de, el sistema facial y también las bases del tejido conectivo de la asignatura de fisiología articular. Entonces, en primer lugar, hay que ver o reconocer el hecho que antiguamente la fascia era considerada eh, netamente un revestimiento de tejido conectivo que lo que hacía era contener músculos y estructuras subyacentes como el periósteo o como el perimicio eh, o los grupos musculares, ¿ya? Y se clasificaba solamente en dos niveles, que era superficial y profundo, y que su única función era separar los músculos, ¿ya? Sin embargo, eso es una versión bastante limitada, ¿bien? Ya que se ha descubierto con la investigación y con el tiempo que los sistemas faciales o el sistema facial es una serie interconectada de órganos y que más allá interconecta los mismos. Por ejemplo, la definición que aparece en el PILAT acerca de sistema facial es que es un órgano o sistema que considera o que tiene diversas funciones, donde además del sostén eh, y la conexión entre los músculos, también conecta diferentes órganos o vísceras. ¿Ya? Vamos a ver un poco más allá con ejemplos a qué se refiere eso. Entonces, el concepto es que el sistema facial es un sistema integrado, vale decir, como se ve en esa ilustración, tiene un recorrido continuo que va desde lo más superficial hasta lo más profundo, conectando desde la piel, o las capas profundas de la piel, hasta los órganos internos, donde conecta los diferentes tipos de estructuras. Y además incluye el sistema nervioso central, ya que también se considera así parte del sistema facial las meninges. ¿Recuerdan ustedes? Dura madre, aracnoide, espía madre. Bueno, también son del sistema facial. Y es un sistema que tiene alta inervación y vascularización. Y habitualmente eso quiere decir que es muy importante. ¿Ya? Entonces, el sistema facial es un sistema integrado. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que organiza, separa y además asegura la protección y autonomía de cada músculo y víscera. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando uno iba a comprar antiguamente, o quizás ahora con la eliminación de las bolsas plásticas sucede lo mismo, eh, cuando las personas iban a comprar un almacén. Por ejemplo, yo compro un poco de jamón, un poco de huevos, un poco de mantequilla, y cada una de esas cosas se envolvía en bueno, un papel de diario, y luego todo era envuelto en un gran papel o un gran papel café. Podríamos hacer que o decir que esa analogía es parecida a cómo funciona el sistema facial. O también a cómo se ve aquí el corte de un gajo de algún cítrico, naranja o limón, donde ustedes van a ver que hay una serie de tabiques, por así decirlo, o separaciones que separan los gajos, pero además que separan cada uno de los pequeños componentes de ese gajo. Y así funciona el sistema facial. ¿Ya? Muy parecido al corte de una naranja, donde, por ejemplo, el que aparece ahí un gajo más oscuro, gris o plomo, podría representar, por ejemplo, un músculo o una parte de un vientre o un grupo muscular. ¿Por qué no? Por ende, ¿qué es lo que hace? Es que conecta y reúne componentes separados en grandes unidades funcionales en una ininterrumpida red de comunicación. ¿Ya? Entonces, la fascia, como les decía, organiza, separa y entrega la autonomía a cada músculo y a cada víscera, ¿ya? Pero también reúne esos componentes corporales separándolos en unidades funcionales, como explicábamos anteriormente. ¿Cuáles son las clasificaciones del sistema facial? Tiene dos grandes categorías, superficial y profundo, donde el profundo se divide en la miofascia, la viscerofascia y en el sistema meningio o las meninges. ¿Ya? Habitualmente ustedes van a ver que se encuentra también, o se le llama sistema facial subcutáneo al superficial y sistema facial subseroso. ¿Ya? Estos dos sistemas que aparentemente están separados uno del otro, la verdad es que se conectan entre sí. ¿Ya? Y estas conexiones se realizan habitualmente a través del opérculo torácico o del agujero superior del tórax, en la pared abdominal y la pelvis también. ¿Ya? ¿Cuál es el sistema superficial? Es una lámina uniforme que
conecta casi todo el cuerpo, muy parecido al dibujo anterior donde salía como una persona con un traje. Podríamos decir que tenemos bajo nuestra piel una serie o una especie de traje que conecta todo el cuerpo bajo la piel y es de una densidad variable que es mayor en las extremidades, ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que hace? Se adhiere a la piel y contiene y atrapa la grasa superficial, ¿ya? Eh, entonces, podríamos decir que las aponeurosis, por ejemplo, son un tipo de fascia superficial. Por ejemplo, las aponeurosis son una variedad de tendón, que es una lámina más o menos plana, y sus fibras de tejido conectivo son blancas y brillantes y histológicamente se parecen a las de los tendones, ¿ya? Pero tienen mayor inervación e irrigación. Y sirven principalmente para unir músculos planos o otras partes del cuerpo. Entonces, muchas veces estas aponeurosis se conectan con este gran traje, o sea, de hecho, se conectan para formar este sistema superficial. ¿Ya? Aquí se puede ver una representación del muslo, por ejemplo, en un corte transversal. ¿Ya? Entonces, la fascia superficial es una red desde el plano subdérmico hasta la fascia muscular. ¿Ya? Eh, y forma diferentes membranas finas separadas por grasa, conectadas entre sí por tabiques o septums fibrosos de recorrido vertical u oblicuo, como se puede ver acá, aquellos que van desde la periferia hacia el centro, ahí en verde, ¿ya? Y además se conectan obviamente con el sistema miofacial formando una unidad funcional. En este caso la fascia superficial es el que tiene la letra FS y que tiene un perímetro, en ese caso alrededor del el muslo, muy, justo por debajo de las capas profundas de la piel, ¿ya? Eh, Principalmente es eso. ¿Cuáles son las principales funciones de la fascia superficial? En primer lugar, una función de nutrición, ya que es altamente capilarizado, con vaso sanguíneo, de soporte y sostén, ¿ya? Y además define dónde van a estar los depósitos de grasa en el tronco y las extremidades y además sostiene, es el sostén de la piel con referencia a los tejidos subyacentes, si no nuestra piel sería igual que la ropa. Imagínense que yo piñizco la ropa y se extiende prácticamente hasta, hasta donde la pueda estirar, hasta que se rasgue. Pasaría lo mismo si es que la piel no estuviera adherida a este sistema facial superficial. Entonces, en resumen, debe contemplarse la fascia superficial como un ente generador y controlador a través de una serie de dobleces que o se mantienen en la superficie o alcanzan eh, eh, lugares incluso más profundos a través de sus conexiones con la fascia profunda y agrupan músculos y también ayudan a coordinar los movimientos. ¿Cómo? Conectándose a través de la fascia profunda, específicamente de la miofascia, ¿ya? Eh, Entonces, en este caso, la miofascia, que es la que principalmente apoya a los músculos y los contiene, eh, son fibras faciales que en general van transverso a las fibras musculares, ¿ya? Sin embargo, también se encuentran paralelos al recorrido de las fibras en oblicuo o en forma de arco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si ustedes se fijan, esta imagen que está acá se parece mucho a los kinesiotapes. Por ejemplo, la imagen de la izquierda en el plano frontal se parece mucho, por ejemplo, al músculo sartorio, el que va desde más eh, arriba a la izquierda hacia abajo, hacia la derecha, o de lateral aproximado, ¿ya? O a medial, mejor dicho. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que hacen es que orientan la contracción muscular en una dirección y en un sentido. Y así lo pueden ver con una serie de los otros músculos que ahí están. ¿Ya? Por ejemplo, los glúteos, por ejemplo, el tensor de la fascia lata, por ejemplo, el recto anterior, por ejemplo, el tríceps sural, dentro de otros. ¿Ya? Entonces, durante la contracción muscular, la fascia, como les decía, define la posición de las fibras musculares, sino para una función adecuada. Si no, obviamente cada músculo se contraería de una forma amorfa. ¿Bien? Y además los fija en relación al hueso. ¿Ya? Eh, por ejemplo, como les mencionaba en el caso del sartorio, las fases que lo fijan en su posición determinando la dirección de acción. ¿Ya? La fascia profunda en sus dos grandes divisiones, que son la viscerofascia y las meninges, que lo que hace principalmente es que conecta con paredes venosas o el sistema linfático y que obviamente colabora a la circulación, como se puede ver acá en el opérculo, la parte inferior del tórax, donde se puede ver la parte inferior por el diafragma, donde está la arteria aorta, ¿ya?
Y en ese caso el sistema venoso y el sistema linfático tienen una estructura muy flácida, muy fácil de colapsar. Por ende, la función de las válvulas endovenosas es insuficiente para el proceso de retorno venoso, ¿ya? Y la fascia apoya y suple este papel trabajando como una verdadera bomba periférica que expulsa la sangre y la linfa hacia el corazón, ¿vale? Es decir, podríamos decir que es una especie de elástico o de estas venas, mejor dicho, una especie de venda que lo que hace a través de sus propiedades viscoelásticas va apoyando en el retorno venoso, ¿ya? Y conecta estas paredes con el sistema linfático actuando como una especie de succionador que colabora o de bomba que colabora en el proceso de circulación, ¿ya? Eh, en el caso del sistema viscerofacial, por ejemplo, está íntimamente unido, considerando su ubicación anatómica, al sistema miofacial, ¿ya? ¿Por qué? Porque se apoya también del movimiento de los músculos, ¿bien? ¿Cuáles son las principales funciones de la fascia profunda? Soportar, rodear y asegurar la estructura y la integridad de los sistemas musculares, viscerales, articulares, óseos, nerviosos y vascular, ¿ya? Además, separar las grandes cavidades, por ejemplo, la abdominal de la torácica, protegiéndolas y darle forma. Por ejemplo, el peritoneo, que es el que envuelve todos los órganos del aparato gastrointestinal, obviamente que es un tipo de fascia. Entonces, en resumen, eh, el tejido conectivo o el sistema facial es un sistema, ¿ya? Que agrupa diferentes sistemas, valga la redundancia, el sistema miofacial, el sistema osteoarticular, el sistema viscerofacial y el sistema nervioso, ¿ya? Donde todos ellos colaboran y trabajan de manera simbiótica, ¿ya? ¿Qué es lo que implica eso? Implica que la elasticidad del sistema facial disminuye gradualmente con la edad. Estamos hablando de algunas implicancias kinésicas, donde una menor capacidad protectora se asocia habitualmente a la edad, donde una alteración en un componente puede producir un problema en el otro, una alteración sistémica, ¿vale? Si tenemos una disfunción musculoesquelética podría afectar a algo orgánico y viceversa, donde habitualmente eso se ve con el dolor referido. Por ejemplo, no es poco habitual cuando una persona tiene un dolor producto de una angina de pecho o un infarto o mal conocido como un preinfarto, de que se comprometa o haya dolor en el brazo izquierdo e incluso también en el cuello y la mandíbula por dolor referido. Por ende, conocer la relación entre los diferentes grupos y establecer ese tipo de conexiones, o al menos tener nociones acerca de eso, es súper importante. Muy bien, hablábamos acerca de tejido conectivo, ¿ya? ¿Qué es lo que es el tejido conectivo? El tejido conectivo cumple una función esencial. No es solo, como se llama su nombre, conectar diferentes elementos, sino que además equilibra la función entre uno y otro y entrega la flexibilidad adecuada, ¿ya? Y ustedes siempre se fijan en el cuerpo humano, van a encontrar, sobre todo en el sistema locomotor, van a encontrar componentes más rígidos y componentes más flexibles. En el caso de los más rígidos son los huesos y más flexibles podrían ser los tendones, la piel, los músculos, ¿ya? Muy parecido a como se puede ver ahí un puente, donde tenemos los pilares, que son los más rígidos, tenemos algunos semirrígidos como los cables más gruesos y algunos bastante flexibles como son, ¿cierto?, los cables verticales. ¿Cuáles son las composiciones del tejido conectivo? Compuesto por proteínas insolubles como el colágeno y la elastina y sumergidos en una sustancia gelatinosa que se llama sustancia fundamental. Todas estas proteínas, el colágeno, la elastina, se renuevan, ¿ya? Eh, y van cambiando a lo largo de la vida, ¿vale? Es decir, usted no nace con las mismas fibras colágenas, sino que se van renovando habitualmente. ¿Cuáles son los tipos de tejidos conectivos? Tenemos el tejido conectivo propiamente tal, que se clasifica en tres grandes categorías: el denso irregular y el laxo, donde en el denso regular tenemos los ligamentos, tendones y todas las fibras relacionadas para resistir tensiones, como ellos que están ahí. Las fascias podría ser también, fascias a la aponeurosis me refiero, que es un tipo de fascia. Eh, Denso irregular, que son por ejemplo las cápsulas articulares, ¿vale? Donde las fibras no están tan paralelas entre sí, sino que están en diferentes direcciones y sentidos, lo mismo con el periósteo y las aponeurosis, perdón, esas están acá.
y donde se requiere una resistencia mecánica multidireccional, no como un tendón o un ligamento que restringen habitualmente en una dirección y en un sentido. Y las laxas, que son las envolturas viscerales como el peritoneo, las neurológicas y las fascias subcutáneas, por ejemplo, y las fascias musculares, ¿ya? Que envuelven a grupos musculares, podríamos decir que grupos complejos de más de un solo músculo. Luego tenemos el tejido conectivo específico que cumple una función, por ejemplo, el tejido adiposo, que es guardar energía, y el tejido reticular, que obviamente lo que hace es entregar conexión entre los tejidos. Eh, y además tenemos el tejido conectivo esquelético, que son los componentes más rígidos, como es el cartílago y el hueso. ¿Cuál es la composición histológica principal? La principal composición histológica son células, que son fibroblastos, macrófagos y células cebadas o mastocitos, y una matriz extracelular, donde están ahí estas proteínas flotando en la sustancia fundamental. ¿Ya? Estamos hablando de la elastina, reticulina y colágeno. Ahí se puede ver una representación esquemática de eso. ¿Ya? Eh, Aquí existe una foto, en microscopio por cierto, de las células, donde los fibroblastos, ¿cuál es su principal función? Secretar colágeno y elastina. Son las células que producen estas proteínas fundamentales que nos permiten, de alguna manera, ir formando todo el tejido conectivo. ¿Ya? Eh, en el caso de los fibroblastos, poseen un ciclo vital muy largo y se las considera como las verdaderas células del sistema facial, ya que ellos son los que crean sus principales componentes como el colágeno y la elastina. ¿Ya? Eh, a los fibroblastos los acompañan también células adiposas. ¿Ya? Su principal función es almacenar los lípidos y liberarlos después como energía, que están ahí a la derecha en rosado. Luego tenemos los macrófagos, que ahí hay una foto de un macrófago fagocitando eh, mediadores de un proceso destructivo como una inflamación. Por ejemplo, eso es lo que hace un macrófago después de un golpe, donde hay un hematoma, hay una serie de una cascada inflamatoria, llegan al lugar y empiezan a comerse, entre comillas, todos los desechos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los macrófagos? Preparan la herida para el proceso de cicatrización, es decir, limpian los detritos y controlan químicamente la cantidad de fibroblastos necesarios para la cicatrización. ¿Ya? Son como pequeños basureros, podríamos decir, que se tragan todas las células muertas y todos los restos celulares, producto de una lesión o del proceso regenerativo normal. Además, de partículas extrañas. Y también participan cuando hay algún tipo de agente, por ejemplo, una infección o bacteriana o viral. ¿Ya? Siendo ahí principalmente los linfocitos, que son las principales células inmunes. Luego tenemos los mastocitos, que son los que secretan ingredientes activos, como son la heparina, la histamina y la serotonina, que son principalmente acciones vasodilatadoras, vale decir, para que llegue mayor sangre a la zona y que se producen durante el proceso de inflamación, ¿ya? Durante las primeras fases. Y en condiciones normales, ¿qué es lo que hacen? Renuevan la sustancia fundamental, esta especie de gelatina o gel donde están las células y las diferentes proteínas. Esta matriz extracelular, ¿ya? Donde están, que forma el espacio entre medio, podríamos decir, de las diferentes células y las diferentes fibras, es el medio donde crecen, viven y se desplazan las células. Y tiene dos principales elementos que son las fibras y sustancias fundamentales. ¿Cuáles son esas fibras? La elastina, como ya habíamos hablado anteriormente, y el colágeno. ¿Ya? La elastina entrega elasticidad cuando se requiere, vale decir, como tendones, ligamentos, piel y vasos sanguíneos, arterias y venas. Eh, las fibras de la elastina pueden llegar a estirarse cerca del 150% de su longitudinal, o sea, inicial, perdón, o sea, son meramente elásticos del cuerpo humano y luego se pueden recuperar como un resorte, ¿ya? Al usar, al parar la fuerza de distensión. Al igual que un elástico, si yo las estiro mucho, como se puede ver ahí en la figura A, ¿qué es lo que pasa? Pierde su capacidad elástica y se enrosca. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de esas propiedades. ¿Ya? Una fuerza de estiramiento excesiva donde ya pasa el umbral elástico y pasa el umbral plástico, ¿vale? Es decir, donde ya pierde su forma original o no puede volver a su forma original. Luego, la otra fibra es el colágeno. Como se puede ver ahí a la derecha, es una foto histológica del colágeno, que es muy resistente a estiramientos, pero en la compresión
eh, tiende, entre comillas, a abrocharse, muy parecido a lo que pasa cuando yo trato de comprimir un cable de acero, ¿ya? O una cuerda muy gruesa. ¿Qué es lo que pasa? Yo la tracciono, anda muy bien, ¿ya? No se deforma prácticamente nada, pero yo la comprimo, una cuerda muy gruesa, y obviamente, como se puede ver en la figura B, empiezan a formarse curvas o a combarse en diferentes secciones, porque no está diseñado para la compresión, pero sí para la tensión, ¿ya? El colágeno no es una sola tipo, existen cerca de 28 tipos, incluso siguen descubriendo y habiendo debate entre los diferentes autores de cuántos tipos de colágeno hay. ¿Cuáles son los más comunes en el sistema musculoesquelético principalmente? El tipo 1, que abunda en huesos, cartílago y piel, que es cerca del 90% de todo el colágeno que tenemos en el organismo. El tipo 2, presente en el cartílago hialino o cartílago articular. Y el tipo 3, que abunda en la piel y los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y el resto está repartido en diferentes tipos de tejido. Si ustedes recuerdan, hay una, aquí es muy someramente, esto ustedes ya debieron haberlo visto en otras asignaturas, como bioquímica, por ejemplo, pero si a ustedes les interesa pueden revisar o buscar información acerca del proceso de formación del colágeno. Pero si ustedes recuerdan, hay una fase previa que es intracelular, que se puede ver acá a la izquierda, en este color café, que es la parte dentro de la célula, ¿ya? Donde hay una serie de 3 aminoácidos que se ensamblan en tándem formando cadenas de polipéptido, ¿vale? Es decir, de varias proteínas enrolladas entre sí, llamadas cadenas alfa, ahí que se representan en plomo, rosado y verde, ¿ya? Luego se empiezan a enrollar y forman una molécula de precolágeno, estas 3 enrolladas. Luego, ¿qué es lo que sucede? Estas están unidas entre sí por puentes de hidrógeno, ¿ya? Y además tienen un aminoácido que es la prolina o glicina y lisina. Son 3 aminoácidos esenciales. Y estas cadenas son muy ricas en esos, ¿ya? Eh, y ayudan a formar esta molécula que se conoce como la superhélice, ¿ya? Cada cadena tiene un peso bastante y giran hacia la izquierda, que se le conoce como levogira. Ahora, 3 de estas cadenas alfa se ensamblan para formar una molécula de procolágeno, ¿ya? En forma de una triple espiral que se secreta al espacio extracelular por un proceso de exocitosis. Ya pasamos al espacio blanco, en el espacio extracelular, donde se transforma en un tropocolágeno, bien digo, que es un colágeno ya maduro. Y esta triple hélice se mantiene unida entre sí gracias a los puentes de hidrógeno. Además, se unen entre sí por medio de enlaces entre algunos aminoácidos que fueron los que mencionábamos anteriormente, por ejemplo, la lisina, ¿ya? Que se conocen como cross-links, ¿ya? O entrecruzamientos, y que favorecen la consolidación de las fibrillas de colágeno, ¿ya? Bien, estamos acá, ya pasamos del punto 4 a lo que se puede ver ahí como una fibrilla de colágeno en algo color piel. En el espacio extracelular, varias de estas moléculas de tropocolágeno se asocian a través de enlaces entrecruzados, como les decía, formando fibrillas y luego fibras, ¿ya? Una vez transportadas fuera de la célula, se produce un fenómeno de alineación y maduración de las moléculas de tropocolágeno en un proceso llamado fibrogénesis, ¿vale? Si se empiezan a tejer en síntoma unir, ¿ya? En el lenguaje coloquial. Y esta maduración es nada más y nada menos que el fortalecimiento de los cruces intermoleculares, se empiezan a entretejer cada vez más fuerte, y de ello dependen directamente de las características mecánicas de cada tejido conectivo, ¿ya? O conjuntivo, ¿ya? Es lo mismo, conectivo, conjuntivo. Vale decir, empieza a haber un autoordenamiento de estas fibras, muchas veces mediado por el movimiento, y se va formando estas diferentes fibras, pueden ser de músculos, pueden ser de ligamentos, etcétera. La sustancia fundamental, ¿ya? Ocupa el espacio, como les decía, entre las células y las fibras del tejido conectivo, y es una sustancia gelatinosa principalmente compuesta por proteoglicanos formados por cadenas de lo que se conoce como glucoaminoglicanos o GAGs, ¿ya? Y que tienen un gran contenido de agua, ¿ya? Los GAGs tienen propiedades hidrofílicas, ¿ya? Vale decir que se adhieren al agua. Ahí, como se pueden ver, existe las fibras colágenas, y todo el espacio más rosadito claro son la sustancia fundamental, ¿ya? Y que forman en su grupo tejido conectivo, ¿ya? También se pueden ver ahí un par de fibroblastos sueltos, ¿ya? Como les decía, tienen propiedades
hidrófilas, ¿ya? Eso quiere decir que atraen el agua y permiten que el tejido se mantenga siempre lleno de agua y turgente y con una consistencia, ¿ya? El agua de la sustancia fundamental eh, es principalmente entre el 60 y el 70% del contenido de todo el tejido conectivo. O sea, la mayoría está contenido en la sustancia fundamental. Por ende, el agua es fundamental para una buena estructura de la matriz de agua y es por eso que nosotros debemos beber mucha agua, ¿ya? Y el agua obviamente se desplaza muy libremente parecido a lo que es un colchón de agua, ¿ya? Muchas veces debido a las solicitaciones mecánicas se va hacia un lado y hacia el otro. Estamos hablando en un contexto más macro. La sustancia fundamental también actúa como un lubricante y un distribuidor de nutrientes, ¿ya? Se me había olvidado mencionar que agua también se mezcla con los glucoaminoglucanos, como el ácido hialurónico, ¿cierto? Como el condroitinsulfato, el queratansulfato, que son estos glicoaminoglicanos, para dar una mayor consistencia tipo gel y no sea solo agua a los tejidos conectivos. Existe una serie de alteraciones de los tejidos colágenos que ustedes van a poder ver o mejor dicho, del colágeno, que son habitualmente alteraciones genéticas, hay un par que no, que producen problemas que son de alta implicancia en el quehacer físico. Por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, donde hay una hiperelasticidad cutánea e hiperlaxitud ligamentaria. Las personas son hiperlaxos, se pueden contorsionar ¿no es cierto?, mover sus articulaciones en rangos muy extremos sin presentar dolor ni molestia, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los principales problemas de esto? Es una hiperelasticidad tanto cutánea como de las articulaciones, son hiperlaxos. Luego tenemos, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta o osteogenia imperfecta. Muchas veces se conoce como las personas o los niños con huesos de cristal, eh, donde es una enfermedad también congénita, ya, o genética, mejor dicho, vale decir, muchas veces se nota durante el nacimiento y se presenta o se nota al nacer, y a menudo es causada por un defecto en un gen que produce el colágeno tipo 1, que es un pilar fundamental del hueso. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que hacen? Es que uno va a ver que en estos casos los niños nacen con múltiples fracturas, o sea, tienen huesos demasiado frágiles y producen atrofias, como se puede ver ahí en los segmentos, por fracturas precoces. Durante el parto los pobres niños nacen extremadamente fracturados, ¿ya? Eh, entonces, en este caso se transmite por genética de los padres a los hijos, eh, como les decía, y en ese caso una persona que tiene osteogénesis imperfecta tiene un 50% de transmitirle ese gen a los hijos, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Un tinte azul en la esclerótica del ojo, en la parte blanca del ojo, azul. Fracturas óseas múltiples, sobre todo al nacer. Pérdida temprana en la audición. Recuerden que nosotros escuchamos por los huesecillos del oído interno. ¿Ya? Por ende, esos huesecillos también se alteran tienen un componente cartilaginoso, entonces tienen sordera. Y además tienen una hiperlaxitud en las articulaciones, pies planos y también un desarrollo deficiente de los dientes. Eh, Producto de la fractura, los brazos y las piernas pueden ser arqueadas, pueden tener una hipercifosis o una escoliosis también en la columna. Luego tenemos el síndrome de Marfan, que también es una alteración genética y que es un trastorno del tejido conectivo donde em, el gen fibrilla 1 se ve alterado, ¿ya? Y este gen juega un papel importante para el tejido conectivo del cuerpo. ¿Cómo se caracteriza? En que un crecimiento excesivo de los huesos largos, vale decir, de las extremidades. Estas personas habitualmente son muy altas, muy delgadas y tienen unas manos y unos pies desproporcionadamente largos, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el hit de Pete el Anguila, ahí él claramente tiene síndrome de Marfan, ¿ya? Eh, y ahí ustedes van a ver que también se caracteriza por una cara bastante peculiar, con un mentón pequeño o micrognathum y una cara muy larga, ¿ya? Hay otras partes también que se ven afectadas, como el tejido pulmonar, donde puede haber un neumotórax, que es el colapso de la pleura, y por ende se aplasta el pulmón por esta presión negativa que tiene la pleura. También problemas de los vasos sanguíneos, como por ejemplo
aneurisma, donde se revientan las paredes de los vasos sanguíneos, habitualmente de las arterias, en los ojos, donde tienen cataratas y problemas como luxación del cristalino, la piel, eh, en ese caso, por ejemplo, es muy laxa, eh, y también, obviamente, como les decía, problemas cardiovasculares. Como también ustedes van a poder ver algunas características ahí de la mano, tiene los dedos en forma de araña, vale decir, una palma muy corta comparada con dedos muy largos y angostos, lo que se conoce como aracnodactilia, ¿ya? Y brazos extremadamente largos en proporción a su estatura, ¿ya? Otros problemas también de la exploración es un tórax, donde el esternón se encuentra hacia adentro, como un tórax excavado o como una quilla de un buque, vale decir, pecho de paloma o tórax en quilla. Pie plano, paladar muy arqueado y dientes muy juntos, problemas del tono muscular, una hipotonía y, como les mencioné anteriormente, una hiperlaxitud, eh, problemas visuales también, una mandíbula muy pequeña y baja, ¿no es cierto?, micrognatia o micrognatum, problemas en el raquis, en la columna, de escoliosis y una cara, como les decía, muy estrecha y delgada. Y obviamente todas esas articulaciones, esas alteraciones, bien digo, musculoesqueléticas, les producen una serie de problemas. Una de las alteraciones que no es musculoesquelética, o sea, mejor dicho, genética, es el escorbuto que se produce por la deficiencia de vitamina C. Anteriormente diagnosticada en los marinos antiguos, donde la principal fuente de vitamina C o ácido ascórbico son las frutas frescas y verduras que en los viajes antiguos de larga trayectoria no tenían acceso a ese tipo de alimentos y por ende se produce un sangramiento de los dientes con problemas muchas veces de higiene bucal, o mejor dicho, gingivitis, con un mal olor, con una acumulación de placa, anemia y hemorragias cutáneas, ¿ya? Eh, y por ende, ¿no es cierto?, es súper importante el consumo de frutas y verduras frescas, que son las principales fuentes de vitamina C. Y luego tenemos finalmente la esclerodermia, que es una enfermedad que consiste en la acumulación de tejido cicatricial en la piel y en otras partes del cuerpo, como las articulaciones, ¿ya? Y también daña las paredes internas de las arterias. Es un trastorno autoinmunitario. ¿Qué es lo que quiere decir autoinmunitario? Que las propias defensas del organismo desconocen un tejido propio y lo atacan como que fuera ajeno, ¿ya? Eh, en este caso, se desconoce la causa real, ¿ya? Pero sí lo que produce es la acumulación de colágeno en la piel y otros órganos de forma excesiva, lo cual produce que haya daño, ¿ya? La persona habitualmente se presenta alrededor de los 30 años, entre los 30 y los 50, y habitualmente más en las mujeres que en los hombres. eh, y se puede presentar con otras enfermedades autoinmunitarias como lupus o poliomielitis. Eh, en el caso del lupus no solamente ataca el tejido conectivo, sino que ataca todos los órganos, las propias defensas de la persona, ¿ya? En el caso de la esclerodermia, en la mayoría de los casos afectan solo la piel, ¿ya? Y en ese caso hay otros casos donde también ataca el corazón, los pulmones, los riñones, que ahí podríamos decir que es más un tipo de lupus. Eh, ¿De qué se caracteriza? En que las manos, los dedos de las manos y los ortejos de los pies se transforman azulados o blancos por temperaturas frías, lo que se conoce como síndrome Raynaud. Hay una rigidez y tensión de la piel alrededor de las articulaciones de las manos, en los antebrazos y la cara, alopecia, pérdida de cabello, una piel más clara o más oscura de lo normal, tumores, tumoraciones blancas y pequeñas por debajo de la piel, ¿ya? Algunas veces incluso exudan una especie de sustancia, ¿ya? Heridas o llagas cutáneas en las puntas de los dedos de los pies, una piel muy densa y un aspecto de máscara, ¿ya? Y los síntomas musculoesqueléticos obviamente son dolor articular, entumecimiento y dolor de los pies, dolor y rigidez de la inflamación de las articulaciones, dolores en las muñecas y las manos y además problemas respiratorios también, ¿ya? Bien, estimados, esto ha sido la primera clase. Recuerden que dudas y consultas vamos a responder la próxima semana, ¿ya? Que estén muy bien y nos vemos y oímos